Es bien difícil. El que no siente la presencia de Dios es porque quizás no ha venido a adorar a Dios. Porque Dios es el que se mueve en medio nuestro y Él es el que da la fortaleza y llena, consuela nuestra vida espiritual. Así de que pues por eso nos reunimos con ese propósito. Cuando venimos al culto es porque venimos a cultivar esas buenas obras, esos frutos dignos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y vamos a gozarnos también en una pequeña enseñanza para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Póngase de pie el que no lo está, abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 vamos a leer. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, les costó hallarlo, ¿verdad? Sí, hermano. Amén. Yo sé que todavía andan unos fojeando allá por Apocalipsis. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 vamos a leer, gloria a Dios. Amén. Hermanos, como son libros que poco se usan en los mensajes, a veces uno anda allá en medio de la Biblia y no se acuerda de dónde está Génesis. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por este momento, Dios mío, tan especial que nos permite poder deleitarnos a través de su palabra gloriosa. Gracias, Padre divino, porque eres grande en amor y en misericordia. Te ruego, Señor, en esta hora, enséñanos a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Padre glorioso, tu palabra divina y poder hacerla conforme a su voluntad. Te pido, Señor, que su Espíritu Santo sea el quien descienda esta palabra, Dios mío. Usa mis labios conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Derrámate en medio nuestro, Señor. Oh Dios mío, limpia mi mente, mi corazón, limpia mi garganta, Dios mío, para hacer tu divina voluntad. Así como te pido a los presentes, limpia mente y corazón, que estemos atentos a tu palabra y podamos aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Puede sentarse y me soporta un par de minutos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema muy bonito, muy especial, de algo, hermanos, que casi en todos los cultos se menciona. Aleluya. Pero a veces no queremos hacer las cosas de Dios o como Dios las manda. Amén. No vamos a hablar de la creación, sino vamos a hablar, hermanos, sobre el orden. Gloria a Dios. El versículo que hemos leído, el 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Gloria al Señor. Así de que vamos a tocar varios puntos, como les digo, que casi que en cada culto han sido mencionados. Y quizá va a decir usted: no, estoy aburrido. Pero sabe una cosa, amado hermano, Dios trabaja con la iglesia conforme Él quiere. Él conoce la vida de nosotros y podemos oír a veces miles de veces el mismo mensaje, pero si nosotros nunca cambiamos, nunca damos la oportunidad a Dios que transforme nuestras vidas, déjeme decirle que Dios va a hablar 1 y 1000 veces y de muchas maneras para hacernos entender. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. Amén. Y porque Él nos ama, Él nos corrige y nos enseña cómo caminar en su santa palabra. Déjeme decirle, hermanos, que meditando en esta palabra, llegó a mi mente un pequeño testimonio de mi vida sobre lo que les acabo de decir.
la constancia, hermanos, o la perseverancia es lo que ayuda a entender las cosas celestiales. Esto me pasó en la escuela, estaba entre 10 o 11 años más o menos. Y recuerdo, hermanos, que su siervo era cerrado para la matemática, para la aritmética. Y dijo el maestro, bueno, el que no se aprenda las tablas de multiplicación, le vamos a poner un castigo. Y sabe, hermanos, yo no me podía ni la del 1. Y cuando me preguntaron, bueno, me dice, vas a escribir 10 veces cada una, desde el 1 hasta la del 10. Los que estudiaron saben de esto. O sea que tenía que hacer 100 veces, hermanos. Y dije yo, este maestro no me pudo poner otro castigo peor. Se acercaban las vacaciones de la Semana Santa que llama la religión, y esas vacaciones me las pasé completas escribiendo. Completitas. De manera que cuando yo regresé a la escuela yo ya no miraba otra cosa sino solo números. Mi mamá me ponía las tortillas y yo miraba los números marcados en las tortillas. Pero ¿sabe cuál fue la importancia? Que cuando yo llegué a la escuela de regreso después de las vacaciones, el maestro me preguntó de cuál manera él le plació y todas se las respondí. Y me llegó a mi memoria esto, ¿sabe por qué? Porque a veces Dios trata de esta manera con el cristiano. A veces Dios nos habla y nosotros decimos, eso ya lo oí, eso ya lo leí, eso ya lo escuché muchas veces. Sí, pero Dios está tratando con nuestra vida porque todavía no queremos cambiar ni obedecer a la palabra de Dios. Así que debo decirle que Dios va a tratar conmigo y con usted hasta que veamos lo que queremos hacer delante de los ojos de Dios para agradarle a Él. Y aunque usted encienda la radio y le va a decir, tienes que componerte, tienes que caminar firme. Hermanos, eso sucede cuando Dios trata con la persona. Y hay que entender y decir, bueno, Dios, aquí no puedo más, contra ti no puedo. Doblegar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios. Y así Dios va, hermanos, a perfeccionar la obra en la vida de nosotros. Vamos al tema, hermanos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero si usted lee, hermanos, todo el pasaje, todo el capítulo, ¿qué hizo Dios ahí? Empezó el Señor a ordenar cosas por cosas. Empezó el Señor, hermanos, a poner todas las cosas en su lugar, las aguas, la tierra, los astros y todo. Amén. Así como nuestra vida estaba antes de conocer a Dios. Así cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no me vaya a decir que usted vino santificado. Amén. Venimos con una vida desordenada delante de los ojos de Dios. ¿Y qué empezó a hacer el Señor en nuestras vidas? En cuanto nosotros dimos la oportunidad al Señor, en cuanto nosotros cedemos el control a Dios de nuestra vida, empezó Él a ordenar nuestra vida conforme a su voluntad. Y hasta el día de hoy todavía nos sigue ordenando porque somos rebeldes a veces. Tenemos 5 años, 6 años, 10 años, su servidor ya para 20 años y todavía hay muchas cosas que Dios tiene que ordenar en mi vida. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Que hay cosas que nosotros no las queremos soltar. Hay cosas en nuestra vida que Dios, por mucho que nos hable, hacemos oídos sordos. Insisto, Dios va a tratar con nosotros de una y muchas más maneras. Hasta que cambiemos, hasta que nuestra vida sea transformada. Y se va a dar cuenta que entonces va a decir, ese mensaje ya lo oí, pero fue bueno porque transformó mi vida. Yo empecé a obedecer al Señor y eso me hizo levantarme espiritualmente. Usted va a dar la honra y la gloria a Dios. Amén. Ya no le va a parecer aburrido. Porque eso es cierto, cuando nos corrigen, nos aparece, ay, ya va el hermano por ahí. Amén. Y no es el hermano, es la palabra de Dios. Si yo trajera un libro escrito por San Noé, ahí si le dijera, váyase, porque esto no es bueno. Estoy leyendo la palabra del Señor. El cristiano, hermanos, tiene que ser ordenado por fuera y por dentro. El cristiano tiene que ser ordenado, hermanos, físicamente
e espiritualmente para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos, hermanos, a leer un versículo de la palabra de Dios para que entremos en detalle sobre el tema. Primera Tesalonicenses 5:23. Muchos lo conocen. Y esto es, hermanos, porque hay muchas falsas doctrinas que están enseñando a la iglesia a ser cómodos, y no importa, dice, cómo usted ande, lo que importa es que usted venga al culto. Aleluya. He escuchado no solo una vez a dichos pastores, hermanos, que le hacemos el llamamiento y nosotros no le estamos diciendo que cambie de religión ni de cultura, ni nomás venga Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el cambio que va a hacer esta persona? Amén. O sea que, en otras palabras, se están disfrazando por no decirle, mire, nosotros lo que queremos, nos interesa su diezmo y su ofrenda. De ahí para allá haga lo que usted quiera. Eso es lo que quiere decir, amén. Porque le dice, le hacemos el llamamiento y no importa, no, usted puede hacer lo que quiera, siga en su religión, siga haciendo lo que usted le place, pero venga a la iglesia. Dice, hermanos, Primera Tesalonicenses 5:23, gloria al Señor. Quien lo tiene lo puede leer. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Que no es solo el corazón. Así es, amén. Y esto es lo que muchos enseñan. Y la palabra irreprensible quiere decir que no tenga de dónde sea, por dónde lo reprendan. Porque ser reprendido es cuando a uno lo corrigen por una falta, por un error. Y cuando usted es irreprensible es porque usted está tratando de hacer las cosas bien delante de Dios. Y si el hermanito está atento, está buscando la presencia de Dios, Dios lo va a mantener firme, Dios lo va a guiar y no va a cometer errores, no va a andar, hermanos, haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Entonces, ¿qué significa? No va a haber de dónde reprenderlo, amén. Allá el envidioso, el que no le gusta, que él va superando espiritualmente y va a inventar calumnias, pero sabe, es bendición para su vida. Dice la Biblia que somos bienaventurados cuando por causa de vituperios y que inventen cosas de nosotros, que digan, que nos acusen falsamente. Es una bendición. Gloria a Dios. Y eso tenemos que hacer todos, hermanos, cerrar el oído a Satanás, porque eso es, téngalo por seguro, que mientras más busque la santidad de Dios, el diablo más va a seguir sus pasos. Y el diablo más se va a enojar contra su vida y va a usar quizás hasta su misma familia, a los mismos hermanos, para quitarle y robarle la bendición de Dios. Esto, hermanos, este versículo me gusta mucho porque aquí encierra todo de la vida del cristiano. Y desafía, hermanos, a aquellos falsos que dicen, no, ande como quiera, Dios quiere el corazón. Si usted hace buenas obras, si usted viene a la iglesia y... No, amados hermanos. Recuerde que su cuerpo, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Es un títere o no? Es un templo y morada del Espíritu Santo. Y mire cómo se arregla aquí, mire cómo se adorna. Amén. Usted en la iglesia, el servidor trata que la iglesia se mantenga ordenada y limpia, porque aquí se adora al Señor. Su cuerpo de igual manera tiene que estar, hermanos, en orden ante los ojos del Señor, para
que podamos recibir ese Espíritu Santo en nuestro ser. Amén. Así es, amén. Y esto implica en el orden. ¿Sabe por qué? El cristiano, vamos a hablar primero, hermanos, sobre el orden físico o el ordenamiento del cristiano por fuera. Traje poquitos, hermanos, porque el tiempo es corto y yo sé que si hablamos de mucho se van a enojar conmigo. Gloria a Dios. Número 1, amados hermanos, el cristiano tiene que ser ordenado en la forma de vestir. Gloria a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tenemos que, hermanos, tratar de obedecer lo que dice la palabra de Dios. No, pero si que yo me veo bien así como me he visto, no es que usted se vea bien, es que Dios nos vea bien. Amén. Gloria al Señor. Porque yo así con mi cuerpecito que tengo escultural, le digo, me veo bien con cualquier ropa, amén. Gloria al Señor, pero tenemos que tratar de meternos al orden de Dios. Y dice, hermanos, vamos a hablar sobre eso en Deuteronomios 22:5. Aleluya. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Amén, gloria a Dios. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Amén. Se mete Dios con nosotros en el vestuario. Así es, amén. Porque, hermanos, no tiene sentido ver una iglesia desordenada. Yo conozco ciertas iglesias que no sé en qué determinado tiempo del año inventan hasta cultos hawaianos. El pastor en chores, hermanos, y con camisa por fuera y predicando en el altar. Amén. Es un desorden totalmente. Así es, amén. Las mujeres, Dios mío, a la que mejor exhibe. Entonces esto, hermanos, no es conforme a la voluntad de Dios. Dice, hermanos, la mujer no tiene que usar el vestuario de hombre. Amén. Así es, amén. O sea que prácticamente, hermanos, esto se divulga afuera. Y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero muchas mujeres dicen, no, es que no voy porque son muy estrictos, que no quieren que use pantalón. Hermanos, aquí a nadie se le obliga. La palabra de Dios es la que transforma. Y si usted quiere ser salva, va a obedecer a la palabra de Dios. Si esto fuera mandamiento de hombre, no lo obedezca. Aleluya. Qué bueno es mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo haga caso si fuera el mandamiento de hombre. Porque hasta para eso yo soy rebelde. Amén. Allá en la iglesia donde yo me congregaba en El Salvador, un hermanito cenó mal un día y soñó que todos los ministros y diáconos teníamos que andar sombrero. Y se reunió todo el concilio de 52 iglesias y dijo, esta es revelación de Dios y tenemos que hacerlo. Y nos paramos unos 4 o 5 jóvenes que no usábamos sombrero. Lo sentimos, mientras que no nos compruebe a través de la palabra, yo no me pongo un sombrero. Amén. Señor, aleluya. No es que es revelación de Dios. ¿Con qué me comprueba que es revelación de Dios? Así es, amén. Las revelaciones de Dios tienen que tener bases bíblicas. Amén. Yo no le voy a venir a decir, mire hermano, yo soñé que usted tiene que venir con pantalón acampanado de aquellos que se usaban en los 70. ¿A dónde está en la Biblia? Dice que tiene que vestir ordenadamente. Señor. Amén. Pero no me está dando algo específico que tal vez yo me lo invente. Señor, así es. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, yo por eso siempre le digo, no se conforme con lo que hablamos acá en el ministerio, con lo que predicamos, sino que escudriñe la palabra de Dios, lea la Biblia, Así es, amén. pídale a Dios el conocimiento. Y si haya algo que se habló mal aquí, no tenga miedo, hable con esa persona. Dígale, hábleme, no, hermano Noé, venga, yo quiero que me
desengañe sobre la palabra. Usted habló mal aquí y yo le voy a aceptar que me corrija porque soy humano y me puedo Señor, equivocar. aleluya, gloria a Dios. Y estoy aquí para aprender igual que ustedes. Señor, gracias. Así de que no hay que votar ya esa religiosidad, hermano. Cierto, aleluya. Que solo lo que se habla, no, el pastor dijo así de que así se va a hacer. No. Algún día le voy a tener una enseñanza transversada y a ver cómo van a aparecer todos. Se baja de ahí. Amén. Gloria a Dios, me bajan de la oreja. No, hermanos, tenemos que tener cuidado sobre eso. Y eso es lo que sucede a veces cuando empieza la persona a conocer el orden del cristiano, el tipo de vestuario de la mujer. Y la mujer dice, no, es que el pastor. Es que en aquella iglesia aceptan todo, sí, pero ¿para dónde va esa iglesia? Amén. Sí, ¿Qué camino lleva? sí, Señor. Dice la Biblia que el que predique otra cosa que no sea el verdadero evangelio, Ay, sean así, usted ya sabe qué es lo que dice. Señor. Amén. Así de que, hermanos, dice que la mujer no tiene que vestir vestuario de hombre. Y las mujeres ya saben el vestuario del hombre, ¿no? Sí. Ya lo conocen, no va a decir que por ignorancia. Fíjate, hermana, que yo no sabía que este pantalón lo podía usar porque... No, hermano. Ya no existe esa ignorancia. Así es, amén. Aunque el diablo le diga, no, mira, este es especial para mujer. Amén. Aceite. Es pantalón, no es para la mujer. Dios mío. Amén. Gloria al Señor. Se da cuenta de que es bueno mejor estudiar la palabra. Porque cualquiera, hermanos, lo va a engañar y le va a decir, no, el evangelio es fácil si lo vive a su manera así. Si lo vive como usted quiere es fácil. Y va a ser feliz todo el tiempo, pero al final no va a tener la recompensa que busca, sino lo que no quiere. Sí, amén. Porque el destino, hermano, dice la Biblia que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte y condenación eterna. Igual dice la palabra del Señor que el hombre no use vestuario de mujer, porque hoy hasta eso está sucediendo en este mundo. Amén. Hay hombres que y no solamente los homosexuales, los gays o los afeminados, sino que a veces hay hombre que es hombre natural, pero le gusta usar cosas de mujer. Y es abominación delante de los ojos de Dios. Amén. Yo por eso hasta en el jabón tengo cuidado, hermano. Si dice que es para mujer, mejor no lo compro. Gloria al Señor. Pues va a andar hueliendo allí peligroso, ¿no cree? Amén. Así de que tenemos que tener cuidado, hermanos. Dios mío. Pedirle a Dios el conocimiento. Cuidado con el champú. No, yo tengo un amigo que él dice que le gustan mejor los perfumes de mujer y no eso usa. Y le digo yo, no, se me hace que usted ya va por otro camino, pero bueno, Dios le ayude y lo restaure de donde esté. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que empezar a buscar y a mantener nuestro lugar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, meternos de lleno en la palabra del Señor. Y esto del vestuario no es simplemente la separación de ambos sexos, sino que también implica en la forma que usted viste. Ah, no, mi pantalón es de hombre, pero lo ando más apretado que las mujeres. Amén. O sea, tiene mucho que ver. No, mi camisa es de hombre, pero ando, hermano, exhibiendo las cosas peor que una mujer de la calle. O sea, es parte del orden y es parte del vestuario. Porque ya va a ir el joven por allá, pues el short sí es bueno porque es de hombre. No, mi hermano, dice la Biblia que no es bueno que mostremos nuestras, amén, vergüenzas. Y no, pues ya nos queremos ver ahí para provocar. No, lo que vamos a dar es lástima, hermanos. Amén. Imagínense su servidor con chores. Dios mío. Se apareció el cipitillo. Gloria a Dios.
Hermanos, tenemos que tener cuidado sobre esto, porque el vestuario no implica solamente, no, pues como es de hombre, pero véase si va a andar ordenadamente delante Señor, de Dios. aleluya. Porque, hermanos, es bien deshonroso en una iglesia ver malos vestuarios, tanto en el hombre como en la mujer. Estoy hablando de la gente que ya tenemos raíces en el Evangelio. Voy a aclarar esto porque hay gente que comienza y obviamente cuando nosotros empezamos, Dios empieza a moldear nuestra vida. Y no, porque nací en nombre, yo ayer acepté y ya. No. Dios tiene que ir transformando paso a paso su vida. Y eso es lo que por eso les leí Génesis. Porque Dios dice que desde el primer día empezó a arreglar todas las cosas, una por una, hasta dejarlas en su orden. Y a ese proceso entramos nosotros cuando venimos a los pies del Señor. La mujer viene llena de malos hábitos, costumbres, malicias y de todo. Igual los hombres. Venimos con un montón de hermanos, de cosas que son vanidades y no son agradables delante de Dios. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, Él empieza a ordenar la vida de cada uno. Esto ya no es agradable, tienes que dejarlo. Y aunque nos cueste y aunque nos duele, pero si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. No es cuestión en que voy a ver tal vez, no. Como hijos de Dios, o lo hacemos o lo hacemos. Porque hoy tanto, hermanos, que existe en el mundo. Sí, lo he dicho, hoy a veces de repente me saludan muchos de hermanos. Y Dios mío, al verlos, yo a veces les digo hola, ¿cómo están? Porque no les puedo devolver el saludo de hermano porque no parecen hermanos. Y aunque tal vez sean hasta servidores, pero de iglesias que no enseñan cómo debe ser el orden del verdadero Hijo de Dios. Así es, amén. Y ese es el problema. Así de que aquí, hermanos, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, no la del hombre. Insisto, no se deje que el diablo le meta en su corazón, no es que el pastor quiere que hagamos las cosas que él dice. No, por eso se le da citas biblias, para que usted las lea en su casa. Y le pida la sabiduría a Dios para que la entendamos. Gloria a Dios. Porque esa es la excusa que mete Satanás. No, es que ellos te quieren tener así, los pastores y los que predican. Hermanos, no se trata de eso, se trata de agradar al Señor, se trata de obedecer a la palabra de Dios. Tenemos una guía fiel que se llama Biblia y esta nos enseña, nos corrige y nos da a conocer paso a paso cómo vamos a hacer para ganar la vida eterna. Yo le vengo a dar la enseñanza. Si usted quiere cambiar, cambia, y si no, su arreglo es con Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí no se le obliga a nadie. Es cierto, aleluya. Y ni por eso no se vaya a correr de la iglesia. Dios tenga misericordia tal vez y en tantas veces que venga y cambie. Amén. Porque eso sucede, hermano. Yo ya no voy porque son estrictos, no. Aquí no se trata que somos estrictos. La palabra de Dios es la que se predica tal como Dios la manda para su pueblo. Amén, aleluya. No podemos hacerle variación ni cambiarle, hermanos, las cosas, porque entonces estamos en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así de que, hermanos, en el vestuario, como les digo, implica tantas cosas en la vida del hombre y de la mujer, que yo sé que ya los que estamos conocedores de eso, y es necesario, como les dije al principio, que Dios esté recordándonos por si algún momento, hermanos, caemos en esa situación. Sí, amén. Así es. Porque este orden es dentro y fuera de la iglesia, no solo en la iglesia. Aquí me ven bien cubierto y en la calle, hermano, enseñando las lonjas. Gloria a Dios. No, yo ni me quito la camisa, hermano, porque peligroso me hacen chicharrón. Gloria al Señor. O sea, es necesario aprender a ser ordenado en todo lugar, aún en su casa. Aquí nadie me ve. No, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Conozco un hermano, no, por lógica y por ética no voy a mencionar su nombre.
es de una religión en El Salvador, bien amigo conmigo, casi como hermano, y se quedaba a veces en mi casa y todo, y de repente lo veo arriba de la cama, el bulto, hermanos, con la cobija tapada. Y yo, ¿qué pasará? Lo dejé. Y yo oré y me acosté. Al rato él y le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué? Orando, me dice. El sinvergüenza en ropa interior y con la cobija se había cubierto todo, como que era fantasma. Y le digo yo, mire, ese no es orden. Eso no es orden, hermanos. Amén. Y eso sucede a veces, nos da pereza vestirnos. Y buscamos la presencia. No, Dios me va a oír. No, no se equivoque. El desorden no le agrada al Señor. Ya vamos a ver más adelantito que al Dios que adoramos es un Dios de orden. Es un Dios ordenado. Enséñanos, papá, Amén. aleluya. Y eso sucede, hermanos. Y se lo digo, cuando yo empecé a perseverar, yo en chores oraba y decía, no, pero no me sentía bien. Y no, dije, esto no tiene que ser así. Y de repente escuché en la iglesia este mensaje sobre las desnudeces del hombre. Y dije, oh, Dios mío, pues allí nadie me ve, pero el ojo divino de Dios me está viendo. Señor, así es. Y estoy de rodillas postrado delante de Él, y en esa situación tenemos que ser ordenados, amados hermanos. Póngase su ropa formal, ore al Señor. Y sabe una cosa, no es por vanagloria ni jactancia, pero desde que Dios me llamó y empecé a entender su palabra, yo no duermo ni aún en chores. Yo siempre uso mi pantalón y mi camisa. Pues viene un terremoto, un incendio, yo no voy a salir en trapo menor para allá, amén. Aparte de que voy a honrar al Señor en esa manera. Porque hay veces que yo viví un poco tiempo aquí por Hyattsville, por P Plaza, ese edificio, sí, a cada rato sonaban las alarmas y muchos ahí envueltos en cobijas, hermanos. ¿Por qué? Porque andaban desnudos. Y es una vergüenza. Sin embargo, cuando nos apegamos a la palabra de Dios y con sabiduría, usted trata de hacer la voluntad de Dios y vive y lo hace ordenadamente, usted no va a sufrir vergüenza. Amén. Usted no va a sufrir afrentas. Sino que tenemos que hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Porque qué bonito, hermanos, que aquí predicando bien ataviado con saco de corbata y de todo, y allá en la casa cuando voy a orar hasta en ropas menores. No, es un desorden totalmente. Gracias, Señor. Y no lo dice la Biblia, o no lo he encontrado yo quizás, pero por lo que Dios me enseña, esas oraciones no son agradables delante de Dios. Porque usted está desordenadamente. Es cierto, aleluya. Usted está en desorden. Y yo no sé cómo es que a veces Dios no lo reprende en su conciencia, pero son cosas que tenemos que empezar, hermanos, a actuar como hijos de Dios. Si solo en este punto, hermanos, podemos pasar toda la noche, pero vamos a ir avanzando porque hay otras cosas más importantes también. El cristiano tiene que ser ordenado físicamente, que es por fuera. Estamos con el vestuario. Tenemos que ser ordenados, amén, en la forma de hablar. Porque hasta eso cambia el Señor. Cuando venimos a los pies del Señor, hermanos, nosotros traemos un vocabulario peor desde las señoras de del mercado. Dicen ese concepto porque ahí esas señoras se tratan como quieran. Cierto, Señor. Traemos a veces, hermanos, malos costumbres, malos hábitos. Y eso es parte del orden del Hijo de Dios. Aleluya. Porque si ven en la calle hablando un cristiano vulgarmente, es un desorden y dicen, wow, y ese dice que es cristiano. Feo se mira. Y a veces eso es duro, hermano, a veces eso es difícil. Porque hay costumbre que se nos meten en la mente de uno y cuesta que Dios la saque de allí. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y poner de nuestra parte. Porque el lenguaje del cristiano es transformado totalmente cuando viene a los pies del Señor. Aleluya.
hasta para saludar. Pues ya no le va a ir a decir al amigo, ¿qué onda? Amén. Sí, a ver, hay cristianos que solo a los hermanos le dice Dios le bendiga. Pero un amigo todavía saluda de golpes y de señas. Amén. Eso pasa a veces en la vida del cristiano. Y a veces ¿cómo se llama? Damos ese mal aspecto. Y eres cristiano, sí, pero allá en la iglesia. Amén. Es bien, tenemos que empezar, hermanos, si todavía estamos con esos malos hábitos, tenemos que empezar a clamar a Dios y a decirle, cambia mi vocabulario, cambia mi forma de hablar. Porque hay muchas palabras que a veces uno cree que son correctas y no, son vulgares. Y para que usted conozca, hermanos, y entienda, antes de decir una palabra, si no sabe bien el significado, búsquelo en el diccionario. Si no la encuentra, mejor no la hable porque es caliche. ¿Y qué es caliche? Son palabras callejeras que no existen en el lenguaje. No existen en el lenguaje. Entonces, como cristianos tenemos que irlas evitando porque a veces las escuchamos, pero no sabemos qué quiere decir y ya nos pasa las del lorito y la andamos repitiendo. Y el problema es cuando se da cuenta qué significa. Yo siempre he dicho eso, sí, amén. Todo eso entra en el orden de la vida del cristiano. Tenemos que limitarnos de muchas cosas para que nuestro testimonio predique por nosotros. Ya que nos cuesta abrir la boca y decirle a alguien, venga y arrepiéntase, demostrémosle con el testimonio que somos hijos de Dios. Bendito Dios. Y donde vean ese cambio en nuestra vida, entonces esas almas van a entender que realmente Dios es el transformador de las vidas del hombre cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Dice, hermanos, en Efesios 4:29, gloria a Dios. El tiempo va rápido, pero como mañana es día del guajolote, creo que muchos no trabajan, ¿verdad? ¿Cuatro qué? Efesios 4:29. Gloria a Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida. ¿Y las palabras corrompidas cuáles son? Son esas palabras obscenas, vulgares, callejeras. Palabras que no existen ni aún en el vocabulario latinoamericano, mucho menos en el vocabulario del cristiano. Amén. Son esas palabras a veces que usamos, que las aprendimos allá desde niño en la calle, y a veces las traemos, y todavía siendo cristiano a veces se nos escapa. Por eso es necesario, hermanos, que tenemos que ser ordenados dentro y fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si usted aquí no muestra una cara, allá hace otra, es probable que Dios aquí lo ponga en vergüenza. Sí, es cierto, aleluya. Es bien real. Si usted allá anda cantando música mundana, de repente va a salir cantando una ranchera aquí. Pero Dios lo puede avergonzar de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestra boca sale de lo que andamos en nuestro corazón. Y si somos cristianos adentro y afuera no, de repente Dios nos va a poner a la vergüenza. Y vamos a salir ahí cantando mujeres divinas. Amén. Solo porque habla de divinidad va a pensar que es cristiana. No, hermano, el Señor reprenda al diablo.
Tenemos que empezar a pedirle a Dios el control de nuestro vocabulario. Porque eso, hermano, es bueno para el cristiano. Así es. Nos identifica en medio del mundo perverso, lleno de pecados. Y si no, ¿cuál es la diferencia, pues? Así es, amén. Amén. Y dice la Biblia que somos luz en las tinieblas y andamos más apagados que los que andan en la oscuridad. Santo Dios, aleluya. O sea, no damos ninguna evidencia, no damos ninguna muestra, sino que quizás hasta peores salimos que ellos. Así es, amén. Y tenemos que ser ejemplo en medio de toda la gente que no conoce, para que por medio de nosotros lleguen al conocimiento. Y yo soy bien sincero, hermanos, cuando uno está mal convertido, le da hasta pena hablarle de Dios al amigo. Sí, amén, es cierto. Así de sincero. Sí, No, ¿y cómo le voy a hablar de Dios? Y me va a empezar a decir, mira, y ni has cambiado tú. sí. Sí, amén. Es feo. Pero cuando usted trata de hacer la voluntad de Dios con toda autoridad, le dice, mira amigo, Dios te ama. Y si tú me conoces de tiempos como era yo, ahora mira quién soy. Y no lo he hecho yo, sino Dios lo ha hecho en mi vida. Amén. Con autoridad, con toda la frente en alto. Bueno, yo no la puedo levantar mucho porque soy pequeño. Pero cuando usted habla con toda la rectitud, usted está haciendo, hermanos, luz en medio de esas tinieblas. Y está mostrando que Dios ha transformado su vida. Y ya no era aquel desordenado que era antes. Para hablar, para vestir, para andar en la calle, sino que es un hombre nuevo. Es una nueva criatura, amén. Poderoso Jesús. Para los ojos de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así de que, hermanos, es bien importante que nosotros podamos entrar en eso. Vamos a ir rápido porque ese reloj no se detiene. Tenemos que ser muy ordenados. Y esto, hermanos, a veces es bien... hoy en día es bien difícil, pero los hijos de Dios tenemos que apegarnos a la palabra de Él. Amén. La Biblia enseña sobre el cabello del hombre y la mujer. Amén. Porque es algo, hermanos, que a veces yo he conocido a algunos cristianos en El Salvador que decían que andaban el pelo largo porque Sansón lo andaba así. Pues sí, pero no han leído por qué Sansón andaba en esa forma. Amén. O sea, no es que en el antiguo tiempo, no, pero leamos bien el texto, el contexto y pidamos la sabiduría a Dios para entender de qué está hablando ahí. Así es. Si Sansón anduvo así, el cabello era supuestamente las fuerzas, si lo entendemos así, pero era el pacto que Dios había hecho desde el vientre de su mamá. Eso es lo que él tenía. El poder no era el pelo, el poder de Dios es el que se manifestaba, y ese era el símbolo del pacto. Así es, amén. Amén. Pero dígame a usted cuando le ha hablado a Dios y le ha dicho deje de crecer el pelo. ¿Va que no? Es al contrario, mejor se cae, dice el hermano. Vea conmigo 1 Corintios 11. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 14. Amén. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, dice el 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Pero hoy en el mundo está al revés. La mujer anda el pelo corto y el hombre anda con el pelo largo. Y ya como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ir entendiendo esto. Y son hábitos que cuando el diablo le dice, no, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene mucho que ver. Porque como hijos de Dios que obedecemos a la palabra del Señor, tenemos que regirnos por la Biblia. Tenemos que dejarnos, hermanos, moldear de parte de Dios a través de su palabra. Aleluya. Dice que el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello.
Y hoy en el mundo eso está bien común, hermanos. Y hoy, como dijo un pastor, hoy hay que verle bien la cara para ver si es hombre o mujer. Es bien difícil esa situación. Y todo es por la vanidad. Así es, amén. Y le digo, a mí me han dicho a veces, no, es que mira Sansón. Sí, pero vean lo que dice de Sansón la Biblia. No se lo dejó crecer por dejárselo crecer. Era un pacto, era un misterio entre Dios y él. Pero nosotros, amén, ya no tenemos que tener esas costumbres. Porque prácticamente, hermanos, si queremos obedecer a la palabra de Dios, queremos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra forma de actuar, de vestir, de andar, de comportarnos, tenemos que buscar la dirección del Espíritu y la revelación de la palabra de Dios. Amén. Leamos la Biblia, ahí está la enseñanza. Amén. Ahí está todo lo que el hombre y la mujer debemos hacer para agradar a Dios y para ganar la corona de vida eterna. Puede decir, no, pero ¿y eso? ¿Será condenado un hombre solo porque se deje crecer el pelo? Déjeme decirle que sí. Así es, amén. Y aunque diezme, ofrende, venga al culto, ayune y vigile, déjeme decirle que sí. ¿Sabe por qué? Porque es desobediencia. Así es, amén. Es desobediencia. Sí, amén. Y la desobediencia tiene recompensa. Amén. Pero mala delante de los ojos de Dios. Así es, amén. Poderoso Jesús. O sea que nosotros podemos ver algo sencillo, algo que es insignificante, pero en la palabra de Dios tiene mucho que ver. Sí, amén. Pablo dice que con una raíz de amargura podemos perder la salvación. Así es, amén. Y no digamos con ser desobedientes a la palabra de Dios. Sí, amén. Así es. Porque si desobedecemos a algo tan pequeño, vamos a desobedecer a muchas cosas más. Sí. Y eso no es agradable delante de Dios. Si la Biblia dijera que el desobediente va a tener parte en el reino de los cielos, yo le digo, haga lo que quiera. Pero no se trata de eso. Así es, amén. Tenemos que obedecer tal como está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. De eso se trata, amados hermanos. Aleluya. Vamos a entrar al número 2, que es el orden de la vida del cristiano externo o espiritualmente. Porque hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia enseña, hermanos, tal como debemos desarrollarnos o desempeñarnos en la vida o en el ámbito, en el área espiritual de nosotros. Porque es allí donde la palabra de Dios nos enseña que el Dios es un Dios de orden, es un Dios ordenado en todas las cosas. Amén. Y debemos de actuar con orden delante de Dios. Ordenado espiritualmente, hermanos, esto implica sobre los dones, los ministerios y aún los privilegios dentro de la iglesia. Así es, amén. Tenemos que ser ordenados en el aspecto espiritual. ¿En qué manera? Leamos 1 de Corintios 14, ahí cerquita donde está. Capítulo 14, versículo 26. Amén. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Verso 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aleluya. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas,
Lea el verso 33 conmigo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nos vamos a ir un poco rápido, hermanos, pero lea bien las escrituras y se va a dar cuenta que todo Dios quiere, exige orden, hasta para el desarrollo de los cultos, la administración, cuando desempeñamos lo que Dios nos ha dado. Aquí está hablando casi de la mayoría de dones, amén, y especifica en qué manera se desarrollan dentro del culto. Y eso es lo que a veces en las iglesias falta. Se hace, hermanos, a veces las cosas a nuestra manera. Así es, amén. Y tenemos que ser ordenados. Yo sé que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, Él usa a quien quiere, Él usa a quien Él le place, a quien haya gracia, pero también Dios lo usa ordenadamente. El desorden lo hacemos nosotros a veces. Y déjeme discernirle un poco. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué es confusión? Amén. Dice, confusión es falta de orden o claridad cuando juntamos muchas cosas o personas. Esa es confusión. Cuando dice que Dios no es un Dios de confusión, o sea, que quiere decir que Dios es un Dios ordenado. Dios no es un Dios de desorden. Y Pablo está hablando sobre los dones, sobre en el movimiento espiritual de la iglesia. Y les dije, esto implica tanto como en los dones, ministerios, o también en los privilegios. Aleluya. Amén. Amén. O sea, tenemos que someternos al orden del Espíritu de Dios. Y no confundamos en que queremos quizás no dejar que el Espíritu de Dios obre, sino que el problema es que no tenemos que ser desordenados. Y es en esa forma el Espíritu Santo va a obrar más en perfección en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, dice que los dones del Espíritu Santo se tienen que manejar con mucho cuidado y con mucha ordenanza dentro de la iglesia. Si hablan en lenguas, que haya uno intérprete, y si no lo hay, calle, o sea, háblelas para sí mismo. Amén. Y el que profetiza, dice que no pueden andar todos ahí que hablando y profetizando, tiene que ser en orden. Porque si entonces, hermanos, a veces eso se ha visto en las iglesias, yo no sé usted, pero yo he visto en algunas iglesias donde se levantan dos y empiezan a hablar y no se entiende nada. Supuestamente dos vasos, dos profetas profetizando al pueblo. Y no, ese es un desorden. Dice que calle y que hable uno por uno, para que todos seamos edificados e exhortados. Porque la profecía es más, si usted lee la Biblia, es más para exhortación. Porque el que Dios usa en profecía, lo va a usar para revelarle los misterios, los secretos, o para revelarle la vida de alguien que esté caminando mal. Así es, amén. Pero cuando es Dios, cuando es el Espíritu Santo. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios y Dios nos habla por muchos medios y nosotros seguimos haciendo las cosas mal, entonces Dios manda un vaso y lo declara en medio de la iglesia. Y eso es vergonzoso para el cristiano. Así es, amén. Eso es así. Hay iglesias, hermanos, yo estuve en una donde cuando el Espíritu Santo se derramaba y unas ancianas empezaban a hablar lenguas y a profetizar, era porque iba a sacar las cobijitas al sol. Y el pueblo todo callado y pendiente, porque las profecías que hoy se mueven, hoy todas son de prosperidad, de bendición, y que así estás bien, y que dice el santo que estás bien, y en que andes más chueco que yo. Amén. Y no, las profecías, si usted lee la Biblia, Dios usó sus profetas para que para declarar misterios, para declarar el pecado al pueblo, para declarar el pecado a reyes y a todo lo que él gobernaba. Así es, amén.
Amén. Es raro que el profeta que llegaba con una buena noticia del rey, siempre iba a decirle, dice el Señor, que era sinvergüenza. Así es, amén. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que tener, ese cuidado en la vida espiritual. Dios le ha regalado dones, dígale al Señor, enséñame a usarlo. Amén. No nos emocionemos que porque Dios nos regaló un talento, un ministerio, un don, y ya lo vamos a hacer como nosotros queremos. No se trata de eso. Así es, amén. Es Dios quien va a guiarlo. Es Dios quien le va a enseñar cómo usar el don que Dios ha puesto en su vida. Porque no se trata que cuando nosotros queremos. Así es. Eso también grábeselo. Dios le ha dado dones, pídale a Dios sabiduría. Sí, amén. No, yo tengo el don de sanidad y por el que yo ore se va a ser sano y cuando yo quiera va a ser sano. Está equivocado. Sí, es cierto, aleluya. Está equivocado. Si Dios quiere, se va a hacer la voluntad del Señor. Aunque usted ore, aunque usted haya ayunado, aunque usted haya hecho lo que haya hecho, pero si el Espíritu Santo no desciende y hace la obra, no esté diciendo que usted está haciendo las Señor, cosas. aleluya. O sea que el don no lo vamos a usar cuando nosotros queremos. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios quiere, aleluya. Es cuando Dios se manifiesta y cuando Dios quiere hacer la obra. Así es, amén. Y eso tiene que ser así. Amén, aleluya. O sea, todos los dones que están son para la iglesia y se deben de mover en medio de la iglesia si somos una iglesia viva en el Espíritu Santo. Amén. Pero se tiene que hacer con orden y conforme a la voluntad de Dios. Así es, amén. Porque esto hermanos, a veces eso sucede. Y si se ha fijado, hay muchos con grandes dones y de repente andan afuera. Así es, amén. ¿Y sabe por qué? Porque se han confiado. No, si Dios ya me dio un don de discernimiento, ya me dio don de ciencia. Pero si te descuidas, ese don no te lo ha dado para que lo tengas todo el tiempo. Ese don se va a manifestar cuando tú busques la presencia de Dios. Ese don se va a manifestar cuando tú te humilles delante de Dios. Y va a ser la obra cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos. Es cierto, aleluya. Amén. Sí, mire, hermanos. O sea, las cosas del Espíritu hay que saberlas entender, conocer y decirle al Señor, enséñame a cómo usarlas, cómo manejarlas. Porque nosotros no podemos. Son cosas, hermanos, que vienen de lo divino. Podemos llamarles sobrenaturales, porque no lo hace un hombre natural, una mujer natural, lo hace el Espíritu Santo. Entonces tenemos que apegarnos a esto. Por eso es que cuando usted vea el derramamiento del Espíritu y si hay desorden, no hay ese Espíritu Santo. Si hay desorden, tenga cuidado. Amén. Porque no todo lo que se mueve es Espíritu de Dios. Hay espíritu de confusión. O sea que hay un espíritu de desorden. El diablo se manifiesta también. Si no lo ha visto, pídale a Dios verlo un día, pero prepárese, porque no vaya a ser que lo cubra con ese espíritu maligno también. Porque el diablo tiene sus manifestaciones y a veces similares a las de Dios. Por eso es necesario que en la iglesia tenemos que pedir el don del discernimiento de espíritus para conocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así es, amén. Sigamos leyendo en el mismo, los versículos 39 y 40. 1 Corintios 39 y 40 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Tenemos que hacerlo todo en orden. Y eso, como les dije, implica a veces cuando desempeñamos un privilegio. Y me voy a atrever a hablar esto porque es parte del orden. A veces, hermanos, estamos orando y terminamos predicando. Amén. Estamos orando y en medio de la oración estamos exhortando.
¿Y qué es eso? ¿Es que es el Espíritu Santo? No. Oración es oración. Dios no me va a mandar a orar a un enfermo y orando por él le va a decir, eres un hijo del diablo, si no te arrepientes no te vas a sanar. No, no es orden. Tenemos que saber coordinar las cosas. Si vamos a orar, vamos a orar. Amén. Así es, amén. Pero eso a veces sucede, hermanos, y se oye ese cambio. Estamos, Padre, bendice a mi hermano, a la hermana, y bendice a tu pueblo, y de repente, hermanas que no se quieren arrepentir. O sea, estamos exhortando, cambiamos de oración a exhortación. ¿Sí o no? Y lo hablo con sinceridad y autoridad porque lo habla la Biblia. Así es, amén. Esa es parte del orden. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Qué les pareciera si yo le estoy dando la enseñanza del orden y empiezo a decirle las mujeres que no obedecen a sus maridos, las mujeres que... Ya es otro tema. Así es, amén. ¿Sí o no? Ya estoy metiéndome con la vida matrimonial, que es bueno dar esa enseñanza también, pero si voy a dar de una cosa, es una cosa. Yo no estoy de acuerdo con el predicador que dice, no, yo solo leo la Biblia y la hablo lo que Dios pone. Por eso es que habla de 50 temas y la iglesia no supo de qué predicó. ¿Sí o no? A mí me confunden. Empiezan a hablar de bautismo y salen haciendo ceremonias matrimoniales al final. Es un desorden, amados hermanos. Y no es el Espíritu Santo. Ese ya es matar el tiempo. Y la sinceridad con Dios. Si 15 minutos me dio de predicar, pues hermanos, hasta aquí me ayudó Dios y párese y oremos. Pero yo no le voy a hablar de otras cosas que ya no tienen sentido. Voy a confundirlo a usted y ese mensaje ya no tiene edificación. Aleluya. Porque al final va a estar diciendo, hermano, no es de qué hablo, de matrimonio, de bautizo, doctrina, evangelismo. ¿Qué hizo? Nada, porque él hizo una salsa, una ensalada. O sea, tenemos que aprender a todo eso, hermanos. Y a veces nos conformamos con eso, no es que el Espíritu ya leyó. Y anótelo, subráyelo. Dios es ordenado, Dios no es de confusión. El Espíritu Santo le va a llevar a hacer las cosas tal como a Él le placen, en orden. Gloria a Dios.